¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia, las palabras de los representantes del movimiento al socialismo. Por un lado, la viceministra de Transparencia Institucional y por otro, Ramiro Venegas, quien es diputado, hablan al respecto de este proyecto de ley de ganancias ilícitas y manifiestan que es un proyecto que debe aprobarse sí o sí. Escuchemos estas polémicas palabras y luego continuamos. Muchísimas gracias, Casimira. Antes de comenzar con mi intervención, quisiera pues felicitarla. Igualmente. A usted y a todas las mujeres en el Día de la Mujer Boliviana. Este es un día que hoy lo celebramos gracias a la lucha de nuestras predecesoras que nos han permitido pues gozar los derechos que hoy podemos ejercer libremente. Así que un gran abrazo para usted y para todas las mujeres que me escuchan. Bueno, primero aclarar, querida Casimira, que no estamos frente a una ley, porque el tratamiento de este proyecto ha sido suspendido en la Cámara de Senadores. Y ha sido suspendido justamente para que se pueda dar este diálogo que ha señalado el senador Rodrigo Paz, abierto, amplio, público. Aclarar también que el tratamiento de esta norma, tanto en la Cámara de Diputados en su oportunidad como en la misma Cámara de Senadores, ha sido abierto, transparente, público, porque incluso este diálogo, este intercambio de criterios entre nuestros legisladores se transmite por redes sociales. Y es justamente por eso que la población se ha enterado de este proyecto y, han habido parcialmente el conocimiento de algunas de las disposiciones. Y justamente este conocimiento ha llegado también a algunas distorsiones en la información. ¿Por qué este proyecto es importante? Y ahí coincido, este es un proyecto importante no solamente para nosotros como bolivianos y como bolivianas, porque estamos hablando de que el negocio de legitimación de ganancias ilícitas, primero es un negocio multimillonario, es un negocio transnacional, es un negocio que se vale de actividades lícitas para regularizar actividades absolutamente ilícitas que ponen en riesgo a cualquier sociedad. Y no estamos hablando de cualquier tipo de delito, estamos hablando de trata y tráfico de personas, estamos hablando de tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, estamos hablando de delitos de lesa humanidad. En este sentido, por supuesto que esta es una norma que debería preocuparnos a todos los bolivianos y por supuesto el debate debe ser abierto, amplio y transparente, como lo ha señalado el presidente de la Cámara de Senadores, y justamente por esta razón se ha paralizado el tratamiento de este proyecto para que este diálogo amplio, abierto y transparente sea no solamente con un sector, sino con todos los sectores. Desde hace ya varias semanas, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ha estado reuniéndose con diferentes sectores, pero también entiendo que la Cámara de Senadores ha convocado a otros sectores para ir no solamente intercambiando criterios, sino también recibiendo observaciones, recibiendo propuestas y recibiendo, por supuesto, también todos estos criterios encontrados para que estos permitan regular una normativa que no solamente sea útil a efecto de que la sociedad esté protegida de este tipo de delitos, sino que la norma sea clara y no se generen este tipo de susceptibilidades, sobre todo en sectores que bajo ninguna circunstancia pues van a estar afectados por esta norma. ¿Cómo está, viceministra? Qué gusto conversar con su autoridad. Y en verdad creo que cuando uno escucha ese tipo de declaraciones, está pues convencido de que todo lo que se está haciendo está bien, porque nadie va a estar de acuerdo con esas actividades
que ha hecho mención que son actividades que son delitos de lesa humanidad, y cuando dice que también hay discusión con algunos sectores también, y que la norma tiene que ser claro también, pero el tema está para ir un poco explicando a la población. Y hay normas, leyes en nuestro país que sancionan ese tipo de delitos de lesa humanidad. 1. 2. La pregunta del senador era ¿con qué sectores se están reuniendo? Esa era su preocupación. Y 3. Que la ley, ese proyecto de ley que está en discusión, no es clara, no es una norma clara, es una norma ambigua. Y utilizábamos un ejemplo en el artículo 11 cuando dice u otros. Y entonces yo le preguntaba y le decía, ¿ustedes estarían de acuerdo si se eliminara ese u otros? Porque eso apertura muchas interpretaciones. Entonces, si se busca leyes que sean claras, no tendría que haber ningún resquicio para malas interpretaciones, ¿verdad? ¿Qué podemos responder en relación a esas inquietudes que hay de la población, viceministra? Bueno, primero, que el diálogo es tan franco, abierto y transparente, que no solamente es con algunos sectores, sino con todos los sectores que quieran socializar, que quieran enterarse un poco del contenido de la ley. De hecho, esta paralización del tratamiento del proyecto ha sido justamente para que todos los sectores, independientemente de su conformación, independientemente de su actividad, independientemente de su orientación incluso religiosa, porque sé que hasta las iglesias han estado preocupadas por el contenido de esta norma, pues acudan, presenten sus observaciones o por último soliciten una reunión o concerten una reunión para que se pueda intercambiar estos criterios, intercambiar y presentar, por supuesto, las cuestionantes que puedan tener. Evidentemente hay ya una norma que, por cierto, ha sido aprobada el año 1997, cuando el gobierno del MAS, por supuesto, no estaba en el ejercicio de funciones, y esta norma ya establece muchas de las disposiciones que están contenidas en la ley que se ha estado tratando en la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Qué es lo que ha hecho esta norma? Ha congregado muchas disposiciones que hoy en día están dispersas para que se contengan en un solo cuerpo normativo, y en algunos casos se han hecho algunas precisiones, ¿no? ¿Qué tipo de precisiones? Por ejemplo, establecer que algunas instituciones van a brindar cierta información a estas entidades o a estas personas, se les llama sujetos obligados. ¿En qué casos? Cuando se establezca que hay operaciones sospechosas. No en todos los casos, no es que todos están obligados a brindar cualquier tipo de información, sino única, exclusivamente cuando se trata de operaciones sospechosas. Y las operaciones sospechosas están definidas ya por estándares internacionales. No es sospechosa cualquier actividad. Y te voy a poner un ejemplo. Si de pronto el señor Juan Pérez va y se compra un vehículo de $70,000 y saca los $70,000 de su bolsillo, esa es una situación no necesariamente normal, ¿no? No vamos a decir que sea normal, porque por último se puede justificar la existencia de ese dinero. Pero si ese dinero no corresponde al estándar de vida de este ciudadano, se considera una operación sospechosa. No quiere decir que directamente se va a sancionar o que directamente esta persona va a ser, se le va a cancelar sus cuentas o va a pasar directamente a ciertas medidas de limitación de su patrimonio, sino simplemente se le va a requerir que aclare de dónde ha sacado ese patrimonio. No creo que las personas puedan tener ese monto en su bolsillo. Lo normal es que cuando una persona hace una inversión, una operación económica, lo hace a través de una entidad bancaria, y obviamente muchas, por lo menos cuando se trata de personas de a pie, lo hacemos pues a través de actividades de crédito. Entonces, bajo esas circunstancias, los ciudadanos que
tenemos un trabajo, que tenemos inversiones, que tenemos actividades económicas, no tenemos por qué preocuparnos, porque esta norma no nos alcanza, ha estado vigente desde 1997, nunca se ha procesado a una persona del gremio de los comerciantes minoristas, a un transportista, a un periodista o a cualquier otra persona que tenga este rango de vida y que vive de su trabajo. Esta norma está específicamente diseñada para aquellas situaciones anómalas que suceden justamente cuando se está haciendo legitimación de ganancias ilícitas, como su nombre lo indica, no está referida a cualquier tipo de actividad económica. Ahora, viceministra, otro detalle que nos explicaba el senador Paz Pereira es que no hay ese apuro internacional, no es tan así. Sin embargo, el ministro de Economía decía también hace un momento, hace una hora, estaba leyendo en El Deber, que la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas va a evitar sanciones internacionales. ¿Cuál es ese plazo que el senador nos decía que no es tan urgente? Que primero hay que tratar y conciliar. Bueno, en realidad sí hay una urgencia y quiero comentarle, querida Casimira, que a Bolivia le tocaba una evaluación de parte de Gafilat, que es el organismo internacional que evalúa a todos los países y que además en función de esa evaluación nos colocan en un ranking internacional. Nos tocaba esta evaluación el mes de noviembre, vale decir el próximo mes, por situaciones que, corresponden a la organización de esta entidad. Esta evaluación ha sido trasladada hasta el mes de marzo, pero la normativa no implica solamente el aprobar la ley, que la ley esté vigente, como para que se tome en cuenta el estándar internacional que debemos cumplir como país, como cualquier otro país, por cierto, sino que hay otras actividades inherentes a la ley, está la reglamentación y están otros ajustes que la ley contiene, que obviamente el país debe cumplir. Y ahí quisiera yo recordarle, querida Casimira, hace muchos años atrás, vamos a hablar de aproximadamente unos 8 años atrás, Bolivia estaba en una lista gris del Gafilat. ¿Qué significa estar en la lista gris? Significa que todas las operaciones de todos los ciudadanos bolivianos tienen una condición y característica que están bajo sospecha. Ha costado 6 años de trabajo poder sacar a Bolivia de esa lista gris, y justamente el poder sacar a Bolivia de esa lista gris tiene que ver con el cumplimiento de estos estándares internacionales que implican la normativa, que implican acciones que tenemos que realizar, que implican gestiones de coordinación entre diferentes instituciones y que implica también el compromiso, no solamente de las autoridades, sino también de la sociedad. Quienes forman parte de la sociedad, pues todas las empresas y actividades económicas que nos comprometemos a luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas, porque esta es una actividad riesgosa para nuestro país y para la seguridad de nuestros ciudadanos. Entonces, si bien la evaluación va a iniciar en marzo, pero esa evaluación tiene que ver con la aprobación de la normativa y con los efectos posteriores emergentes de esta normativa. Con el afán siempre de aclarar, viceministra, porque aquí los oyentes también nos escriben y dicen, ¿por qué es tan importante cumplir esas normativas si siempre hemos escuchado discursos desde el propio presidente Arce Catacora, del vicepresidente, de los dirigentes de las organizaciones sociales, que nuestro país es independiente, que nuestro país no se arrodilla ante nadie, que nuestro país decide por sí solo? ¿Por qué ahora piensan en los organismos internacionales?, pregunta la gente. Claro que sí. Bueno, Bolivia, si bien es un país soberano, Bolivia pertenece a un contexto internacional. Y en ese contexto internacional, Bolivia, como la mayor parte de los estados, hemos suscrito acuerdos y convenios y los hemos ratificado por ley. ¿Por qué hemos suscrito estos acuerdos y convenios? Porque Bolivia siempre ha sido un país comprometido con la transparencia y con la lucha contra estas actividades.
¿Qué pasa cuando nosotros no suscribimos esos convenios y le damos la espalda al contexto internacional? Nos volvemos una especie de país, como una especie de paraíso donde todos quienes tienen recursos generados por estas actividades, por estos delitos transnacionales y de lesa humanidad, traen sus recursos para poderlos lavar, para que se puedan legalizar en nuestra economía, y eso nosotros no lo podemos permitir, porque nuevamente nuestra sociedad está en riesgo. Yo creo que si hay algo que como mujer y como madre me preocupa, por ejemplo, es el tráfico y la trata y tráfico de personas. Yo no puedo estar de acuerdo con ese tipo de actividad, y yo creo que ningún ciudadano podría estar de acuerdo con ese tipo de actividad, porque están en riesgo nuestros hijos, están en riesgo cualquier persona, conocida o no. Entonces tenemos que luchar contra ese tipo de actividades absolutamente ilícitas, y no podemos permitir que el dinero que generan esas actividades ilícitas se venga a lavar en nuestro país o se venga a legalizar en nuestro país. Ese es nuestro compromiso, y creo que es el compromiso de cualquier ciudadano. Viceministra, Danitza Vega, Daniel Telles dicen, así se construyen las leyes, socializando. Danitza dice, las normas siempre son perfectibles, sigan con la socialización. Boris Gasbar dice, buenas tardes, el artículo 17 del proyecto de ley indica el alcance a todas las personas naturales y jurídicas, empresas privadas y públicas. En ese ámbito, dice, estamos todos los bolivianos mayores de 18 años, sean o no profesionales, comerciantes, empresarios, emprendedores. Un ejemplo, si al recoger, dice, mi anticrético de $10,000 y para resguardar esa plata la deposito al banco, inmediatamente me van a hacer un seguimiento y así será en cada caso, pregunta. Me parece muy buena la pregunta y muchísimas gracias porque me permite aclarar una situación. Hoy en día, estimada Casimira, cuando uno va y deposita $10,000 en el banco lo primero que te va a preguntar es el origen de ese dinero. Es decir, que no está en este momento vigente la ley, pero por efecto de la normativa que rige en Bolivia desde el año 1997, cualquier entidad financiera nos pregunta cuando tienes un depósito o un retiro superior a 10,000 bolivianos o a $10,000, que tú hagas llenes un formulario y establezcas el origen de ese dinero. Es exactamente lo mismo, simplemente que la normativa está refiriendo que todas las personas que nosotros cuando tengamos este tipo de operaciones vamos a tener que declarar de dónde tenemos esos recursos. Una vez que tú has hecho esa declaración y que has justificado el origen de esos recursos, no pasa absolutamente nada más. Cuando una operación se vuelve sospechosa, cuando no existe un justificativo de la existencia de ese dinero. Nuevamente vuelvo al ejemplo de una persona que saca de su billetera o de su cartera $70,000 y no tiene cómo justificar la existencia de ese dinero. Lógicamente todas las personas, la mayoría de las personas que vivimos de nuestro trabajo, de nuestras inversiones, de nuestra actividad económica, sabemos perfectamente de dónde vienen nuestros recursos, los manejamos en una cuenta bancaria y obviamente hacemos nuestras operaciones a través del sistema financiero. Pero hay justamente estas operaciones cuando no tienen un asidero, cuando no existe una justificación de la existencia de este dinero, pues obviamente pasa a la calidad de operación sospechosa y puede ser investigada. No es que obligatoriamente vaya a ser investigada. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona recoge un anticrético y lo deposita en el banco? Pues te va a pedir el banco una información del origen de esos recursos y el banco inmediatamente va a hacer el reporte. No es que esa operación ya pasa a ser investigada, sino simplemente ha sido reportada y no pasa nada. Ahora, otra cosa también, resultaría que todos los meses uno recoge un anticrético de 10,000, de 10,000, de 10,000, de 10,000, de 10,000, y al fin del año resulta que tú has hecho un depósito en tu cuenta de $120,000 y no puedes justificar el origen. Ahí sí, esa operación sospechosa pasa a ser pasible de investigación. Es decir, ¿qué va a pasar?
que pasaría hoy en día inclusive, que se procede a investigar si esa persona está dentro de un parámetro financiero que justifique la existencia de ese dinero. Si esa persona está dentro de un parámetro financiero que justifica la existencia de ese dinero, no pasa absolutamente nada. Hoy en día ya estamos sujetos a ese tipo de normativa porque esta norma rige desde 1997. Viceministra, última consulta, son varias de la gente que nos está escuchando en este momento. El señor Rojas pregunta, por lo que dice la viceministra, entonces Bolivia se ha convertido en un paraíso fiscal. Si dice que en Bolivia se blanquean recursos económicos, ¿Bolivia entonces es una especie de paraíso fiscal? Pregunta. Más bien al contrario, justamente al haber nosotros cumplido con los estándares internacionales durante 6 años y al haber sacado a Bolivia de esa lista gris, más bien nos hemos convertido en un país confiable. Justamente ahí tenemos, y ustedes pueden averiguar en internet, qué países están dentro de los países de nula o baja tributación, Panamá por ejemplo, y ahí tenemos la investigación que han hecho periodistas independientes sobre estas sociedades offshore, es decir, gente que saca el dinero de sus países para crear empresas de papel, evitar pagar impuestos y lavar ese dinero, donde en otros países cuyas listas están pues internacionalmente conocidas. Los Panama Papers, por ejemplo, es otra de las investigaciones que nos devela dónde se han constituido estas sociedades. Bolivia afortunadamente no está dentro de esta lista y por supuesto la idea es continuar trabajando para que nosotros nos constituyamos en un país libre de este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros demostramos esta transparencia y este control, nos convertimos en un país confiable para las inversiones y eso es lo que buscamos. Bueno, en nuestro país hemos experimentado la promulgación de muchas normativas, tenemos normativa para muchas cosas y sin duda la eficacia y eficiencia de esas leyes se miden por los resultados. La consulta es, hay una ley del 2010, si mal no recuerdo, es la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas, Marcelo Quiroga Santa Cruz. ¿Verdad, viceministra? Es esa la ley que está actualmente en vigencia y habla del enriquecimiento ilícito, investigación de fortunas y se la presentó como la novedad más grande en el país. La pregunta es, ¿qué resultados ha tenido? ¿Y qué va a pasar con esta norma de aprobarse esta otra que están impulsando? Muchísimas gracias, también es una excelente pregunta. Bueno, primero comentarles que Bolivia ha suscrito también dentro de otros convenios el año 2003 la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Corrupción. Esta normativa ha sido elevada a rango de ley el año 2005 y miren, recién el año 2010 se ha podido contar con la aprobación de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, también como parte del cumplimiento del Estado boliviano de ciertos estándares internacionales. El estándar internacional en lucha contra la corrupción nos establece que todo Estado, parte de Naciones Unidas, debe contar con una normativa que sancione ciertos delitos que se reputan de corrupción pública, ¿no? Como los delitos que justamente están contemplados en la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Primero comentarles que esta es una ley a la que mucho en Bolivia no le han dado importancia, pero que en estratos internacionales ha sido muy reconocida como una ley de avanzada porque contenía casi todas las figuras que están dentro del ámbito de corrupción pública sancionadas. ¿Cuáles son los resultados que hemos tenido? Pues los resultados que hemos tenido son, primero, el cumplimiento de estándares internacionales. Segundo, se ha generado un amplio marco de investigación especializada en materia de corrupción pública. Se tienen procesos administrativos, se tienen procesos judiciales en el ámbito penal de corrupción pública, que bueno, dentro de los cuales, por ejemplo, uno de los que ha tenido resultado y que ha sido de conocimiento público ha sido el caso de el actual
alcalde de Cochabamba, que tiene varios procesos en el marco de esta normativa, y bueno, otras ex autoridades también. Entonces, si bien han habido estos resultados, pero además esta norma también ha sido mejorada a través de la ley 1390. ¿Qué es lo que nos permiten estas disposiciones? Nos permiten como Estado poder contar con un amplio marco normativo que nos permite, primero, investigar, sancionar, pero además también prevenir hechos de corrupción a través de diferentes instancias y de diferentes acciones que el Estado viene ejecutando de manera coordinada con otras entidades e incluso con otros estados. Bueno, hay muchas interrogantes, ¿no? A ver si en algún otro momento podemos retomar este diálogo, porque hay otros casos como el Fondioc, dice la audiencia, que no se han logrado esclarecer, el caso Banco Unión, etcétera, etcétera, que seguramente también tiene una explicación de parte de su autoridad. Pero he empezado saludando a las mujeres y nos envían un video de lo ocurrido hoy. Yo quisiera que mire con mucha atención, si podemos un poquito ir a la parte pertinente. Ahí están, hoy es Día de la Mujer y las mujeres se agreden también, y quiero que mire esta imagen y no sé si corresponde a su despacho, eso es lo que me piden. ¿Qué va a hacer usted como autoridad, como mujer, frente a este tipo de agresividades que se ha ido manifestando hoy? Voy a dejarle con esas imágenes, por favor, para que usted también como autoridad, como mujer, pueda ver qué puede hacer, ¿no?, al respecto. Vamos a subir el audio ambiente, por favor, para que escuche la viceministra, y seguramente está viendo las imágenes. Voy a pedirle, por favor. Viceministra, no sé si está viendo y escuchando. Sí, por supuesto, están las imágenes bastante claras, creo que ya la había visto incluso en redes. Por supuesto que son conductas que desde ningún punto de vista se justifican. Yo creo que ningún tipo de agresión a una mujer, ni incluso a ningún ciudadano, sea este hombre o mujer, es por supuesto aplaudible, ni mucho menos justificable. Creo que hemos entrado en un círculo de violencia innecesaria desde octubre y noviembre del año 2019, donde lastimosamente se ha generado una polarización, una confrontación en función de muchos factores raciales, étnicos, políticos, religiosos y de otra índole. Creo que como establece el informe del GIEI, nos queda mucho por trabajar para evitar este tipo de situaciones, porque no son situaciones que se deberían dar en un Estado democrático. En un Estado democrático creo que lo correcto debería ser, antes de dialogar, entrar en un ámbito de concertación, en un ámbito de tolerancia sobre todo, siempre preservando por supuesto un Estado democrático. No tendríamos que llegar a este tipo de situaciones, no tendríamos que llegar a este tipo de polarizaciones, ni tampoco tendríamos que llegar pues a las confrontaciones imbuidos por ningún ámbito, ¿no? Sí. Y justamente para ya concluir, yo creo que vale la pena hacer una profunda reflexión, porque esta es una muestra de que con leyes no se resuelven los problemas. Hay una ley contra el racismo y toda forma de discriminación. Hay puntos suspensivos en su cumplimiento. Lo que falta es lo que usted decía, viceministra, tolerancia. Y eso se consigue con educación, con valores y principios de aceptación del uno al otro, con las diferencias que uno pueda tener. Hay que trabajar mucho en estos temas, porque a veces las leyes están ahí con la letra muerta, pero si el ciudadano no los aplica o alguien no orienta en su aplicación correcta, vamos a tener este tipo de escenas que en verdad es muy lamentable. No quisiéramos que se vuelvan a repetir estas cosas. Viceministra, finalmente, ¿aceptará usted esa propuesta de escenario, bueno, el gobierno en este caso, de escenario abierto y transparente, también con medios de comunicación, que propone el senador de Comunidad Ciudadana, o esto no está de acuerdo a lo que ustedes habían pensado? Bueno, querida Casimira, nuevamente aclarar que la propuesta ha nacido más bien
del presidente de la Cámara de Senadores, que ha invitado públicamente, abiertamente y de forma transparente y amplia absolutamente a todos los sectores, y obviamente todos los sectores también incluye al sector de la prensa. Más bien, yo creo que sería importante, ustedes tenían algunas susceptibilidades respecto, creo que ya quedó despejado el tema de los sujetos obligados, que bajo ninguna circunstancia, por supuesto, una ley puede modificar la constitución política del Estado, y en la constitución pues se garantiza el derecho de la libre expresión y el trabajo de la prensa y la mantención de la reserva de la fuente. Entonces, hasta ahí creo que esto ha quedado absolutamente claro, pero no impide que todos los sectores, incluyéndolos a ustedes, por supuesto, puedan participar de estas discusiones, de este intercambio de criterio amplio, franco y abierto que ha propuesto el senador Andrónico. Convocar, aunque ya en la Cámara de Diputados se aprobó la ley, el proyecto de ley contra ganancias ilícitas, pero siempre hay posibilidades de escuchar a la gente que en su mayoría, al menos con esta medida, está exigiendo ser escuchada para incluir algunas reformas que en este momento es todavía proyecto a esta propuesta que han hecho. ¿Va a haber esa apertura, Ramiro? Evidentemente, cuando uno vive en tiempos de democracia, siempre existe pues un momento de diálogo, de ideas, de reflexiones más que todo, ¿no? Porque en realidad han transquiversado mucho los de la oposición en el tema de lo que es el proyecto de ley contra la legitimación y ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo. Esto no es una situación propia del gobierno, ¿no? Nosotros estamos afiliados a la GAFI, o Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, los mismos que desarrollan estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y más aún en el tema de lo que se llama trata y tráfico, ¿no? Y todo lo que se refiere a la afectación del ser humano, ¿no? En cuanto a lo que era también la venta de órganos. En tal sentido, quiero aclarar, esta ley está aplicándose desde el año 1997. No es una ley que nosotros queremos aprobar porque queremos aprobar. Nosotros con esta ley, si no la aprobamos, tenemos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica 40 recomendaciones, y si no cumplimos con esas recomendaciones, eso significa de que vamos a afectar la relación económica entre los países, porque en tal sentido nosotros en este momento estamos reactivando la economía. Entonces, si no vamos a ser observados, el tema del comercio internacional va a ser observado, porque el tema internacional se paga con Ramiro, con giros extranjeros, ¿no? Y eso va a afectar. Eso es lo que quisiera que comprenda la población, ¿no? No es un capricho del gobierno. Más bien, lo que sí nos podemos sentar, y eso lo ha indicado la Cámara de Senadores, de que tal vez la redacción se pueda mejorar, ¿no? Ramiro, porque, por ejemplo, ¿cómo puede mejorar la redacción? A ver, voy a indicar algunos artículos. Uno de los artículos indica que la Unidad de Investigaciones Financieras puede, a través de una resolución administrativa, ¿no?, obligar o convertir a una persona o una institución en sujeto obligado, lo que significa que puede pedir, por ejemplo, a cualquier institución civil, una universidad, una organización de la sociedad civil, a informar respecto a los movimientos económicos de una persona. Entonces, los ciudadanos se ponen susceptibles y dicen, nos van a vigilar a todo el mundo, ¿no? ¿Cuándo tendrían que vigilar?
a determinados grupos sociales o personas que tienen actividades vinculadas ya a hechos ilícitos. Por ejemplo, ¿ustedes estarían dispuestos a cambiar ese artículo para evitar toda susceptibilidad de vigilancia sin motivo alguno? Ramiro. ¿A qué artículo se refiere específicamente? Supongo que usted lo ha leído y está ahí. La unidad de investigaciones, dice textual esto, la unidad de investigaciones financieras puede, a través de una resolución administrativa, convertir en sujeto obligado a cualquier ciudadano. Además indica que tienen que remitir información las siguientes organizaciones. Organizaciones no gubernamentales, fundaciones, ¿no? Instituciones religiosas, por eso es que las iglesias evangélicas han señalado que no están de acuerdo con ese proyecto, y hay creo que hay muchas instituciones de la sociedad civil que figuran en ese artículo, Ramiro. A ver, el sentido de la ley no especifica así como... Sí, evidentemente nos podemos sentar y podemos cambiar la redacción, porque el sentido de la ley apunta a los que pues hacen el tráfico, por decirle, ¿no? A los que el lavado de dinero, a los que financian lo ilícito, a ellos, porque estaba escuchando de que esto va a ir a las iglesias, ¿no? Las iglesias no tienen ningún tipo de acción ilícita, ni tampoco los gremialistas, ellos viven del día a día. Estamos hablando de temas ilícitos, ¿no? Y no solamente es el huir, ¿no? El huir simplemente va a ser una resolución, y existe un cuerpo colegiado que es el CONAL, que está compuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el Ministerio de Gobierno, Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Procuraduría General del Estado, la Fiscalía General del Estado y Ministerio de Relaciones Exteriores, que cada uno cumple con su función. Entonces, no es nomás de que la UIF vaya a ser como una especie de como dice, de perseguidora. Obviamente existen leyes en la leyes y normas que rigen la constitución política del Estado, ¿no? Y entonces yo le comento, por ejemplo, todo es cambiable, y mi persona y un grupo de diputados, en la ley inicial estaba la que a las instituciones como la UIF se le estaba dando la inviolabilidad, ¿no? Y nosotros no hemos permitido que exista una inviolabilidad, porque eso sería darle todo el poder a ese sector. Y nosotros personalmente, mi persona, la cabeza de mi persona y otros diputados, hemos hecho que se cambie, que se saque eso, ¿no? Y eso es, por ejemplo, son muestras que uno no piensa por intereses personales, sino tiene que tener intereses con visión de país, y eso tiene que favorecer a la población en su conjunto. Le voy a leer el artículo 18, lo que le decía hace rato, ¿no? Ojo que una norma es interpretada ya sea por el fiscal o por el juez, ¿no? El artículo 18 dice: tienen el deber de remitir información al requerimiento de la Unidad de Investigaciones Financieras en los plazos y condiciones que ésta defina al efecto, las personas naturales y jurídicas que se dedican a las siguientes actividades comerciales y no comerciales: comercialización de inmuebles, comercialización de obras de arte, comercialización de armas de fuego, actividades hoteleras, construcción de carreteras e infraestructura vial, transporte aeronacional e internacional, usuarios y operadores directos e indirectos de las zonas francas, despachadores de aduanas, exploración y explotación de comercialización de los recursos naturales, servicios educativos de información. Aquí está lo que usted decía hace rato: asociaciones civiles
organizaciones religiosas, es decir, iglesia, y de creencias espirituales, organizaciones no gubernamentales, ONGs, fundaciones nacionales y extranjeras, organizaciones políticas, agrupaciones y toda organización sin fines de lucro, y además dice, el inciso K, otras actividades económicas establecidas en el Código de Comercio, y en este mismo artículo, parágrafo tercero, por eso le decía que supongo usted lo ha leído muy bien, dice, la Unidad de Investigaciones Financieras podrá designar mediante resolución administrativa a las entidades, personas naturales o jurídicas como informantes o sujetos obligados cuando así lo considere necesario. Es decir, contempla a todos, prácticamente al universo de actividades económicas. Es por esto que se generó susceptibilidad y yo le preguntaba si están dispuestos a cambiar este artículo de tal modo que se circunscriba, como usted señalaba, a actividades puntuales donde hay sospechas o personas vinculadas a actividades ilícitas. Ramiro. Evidentemente yo creo que va a ser saludable sentarnos a la mesa, ¿no? con la gente que está, por ejemplo, en el marco de la convocatoria. Aquí tengo yo un compendio donde enmarca todas las recomendaciones, y en estas recomendaciones, no sé si lo puede ver, ahí te la dejo. Ahí, no. Es un compendio que lo voy a hacer llegar a usted también, porque, por favor, donde ellos, esta misma organización es la que pone las reglas, ¿no? Pone los argumentos y la verdad es en función a esto se ha hecho la ley, ¿no? Pero tal vez sea en este tema del artículo, particularmente del artículo 18, se podría tratar de que se como usted dice, objetivizar, ¿no? Objetivizar el tema de lo que es lo ilícito y el tema de lo que es el financiamiento al terrorismo. Se podría, yo pienso que, y no es necesario hacer un tipo de paros porque nacionales, porque parecería que hay gente, no todos los bolivianos que están cuidando sus intereses personales, en el sentido de que en un momento que ya estamos por la cuarta ola de pandemia, me parece, y estamos en un momento en que estamos reactivando la economía, tengamos paros, ¿no? Y eso es afectación económica. Y yo Venegas, el problema, si me permite, ¿cómo Juan Carlos Monroy le saluda? ¿Sabe cuál es el problema? Que desde la pasada semana, que ya se conoce públicamente, se ha paralizado el tratamiento en el Senado, se ha suspendido el tratamiento en el Senado hasta que se produzca una socialización. El problema es que aparentemente esta socialización no está teniendo resultados positivos. Ya la pasada semana se ha conocido de un cronograma de actividades de la Comisión de Constitución que han empezado a visitar diferentes regiones, que han empezado a reunirse con los diferentes actores que tienen observaciones, y los resultados no son favorables. Es decir, estos sectores, una vez haber escuchado la explicación de los parlamentarios y haber expuesto sus propuestas, están con la misma idea, no han quedado conformes y mantienen sus observaciones. ¿Qué va a ocurrir entonces si es que después de esta socialización los sectores que se suponen afectados no encuentran una respuesta y mantienen medidas? ¿Qué va a ocurrir con este proyecto de ley? El tema del proyecto de ley tiene que ir sí o sí, porque si no va este proyecto de ley con las recomendaciones que nos hizo la GAFI, entonces vamos a tener complicaciones con el tema, como anteriormente había explicado, con el tema de las relaciones internacionales, ¿no? Con este tema de lo que es los pagos o los préstamos que se hacen vía convenios, y eso va a tener una afectación grande, y vamos a ser observados en lo que se refiere a todos los países que integran toda esta organización, tanto a nivel Latinoamérica, el Caribe y a Europa.
porque nosotros tenemos que cumplir lo que quiero que entiendan, efectivamente que sí o sí tiene que ir esta ley, pero yo voy a hablar también como diputado de La Paz, que soy el único diputado del movimiento al socialismo, para que nos sentemos, ¿no? Y comencemos a ver el tema de lo que es el artículo 18 en particular, porque no puede ser que por un artículo podamos nosotros llevar a la convulsión al país y nuevamente afectar al sector más empobrecido, que son pues en el tema de lo que es el comercio informal, ¿no? Porque ellos viven del día a día. En este sentido, yo quisiera pedir que ustedes también nos ayuden a socializar, ¿no? Con el mayor respeto, porque conozco de la altura de profesionales que son ustedes y de los buenos comunicadores. Yo les voy a hacer llegar este librito, este compendio, para que ustedes puedan también ayudarnos, porque al fin y al cabo no se trata de solamente del MAS, se trata de todos los bolivianos y bolivianas, ¿no? Porque si nosotros no aprobamos esta ley, vamos a estar en muchas complicaciones en el tema de lo que es la reactivación económica. Bien, diputado Venegas, entonces, la ley, lo que nos acaba de decir, la ley se tiene que aprobar sí o sí. Sin embargo, están abiertos a cualquier tipo de modificaciones y eso es lo que se reitera a partir de las observaciones que tienen estos sectores que ahora están movilizados, que no solamente se circunscriben, diputado, a un artículo, son varios artículos, se habla de más de 20 artículos de esta ley, si no son más, que están observados. Entonces, tomamos eso como referencia, sus palabras y la predisposición a poder realizar estas modificaciones que se están buscando. Pero lo que le decía es que lamentablemente hasta ahora no ha habido un avance positivo en esa socialización que se pretende y que va a continuar, creo, durante todo este mes de octubre para ver qué ocurre. Ojalá se lleguen a acuerdos satisfactorios y se pueda mejorar este proyecto de ley, aunque hay algunos sectores que dicen que no. Esta ley debería ser anulada por completo. Su criterio creo que es claro. Usted nos dice que esta ley se tiene que aprobar sí o sí. Sí, efectivamente, tiene que aprobarse sí o sí. Como le digo, en estos momentos estamos en manos del Senado, ha pasado está en lo que se refiere en manos del Senado, pero yo como diputado por La Paz, el único diputado, voy a también poner mis buenas acciones para que pueda este artículo en particular, que sí, evidentemente puede transgiversar, digamos, el sentido de la ley, ¿no? Entonces yo voy a hacerles llegar a usted, Juan Carlos Monroy, o al hermano, al que está dirigiendo Andrés Gómez, este compendio, ¿no? Para que también ustedes puedan colaborarnos, porque yo pienso que a estas alturas ya todos deberíamos pensar en Bolivia, porque ya no politizarlo tanto, sino evidentemente deberíamos llegar a un consenso y que todos estemos tranquilos. Por lo menos ese es el sentimiento personal que le digo, porque yo me debo a un instrumento político por la soberanía de los pueblos, pero sí con esa libertad de expresión, ¿no? Yo no me considero un levantamanos. Las cosas tienen que ser como tienen que ser y tienen que ser en favor de la población boliviana, de todos, ¿no? De cada uno de ustedes, de los periodistas, de los gremialistas, de todos, pero el sentido de esta ley no tiene ese pensamiento de persecución, por ejemplo, a ustedes, al tema de lo que es los gremialistas, ¿no? El sector informal, no tiene ese sentido, porque esta ley ha sido ya, pues, practicada desde el año 1997, y a quién han seguido por el tema de ganancias ilícitas, a los gremialistas o a ustedes. En la Constitución Política del Estado pues les da derechos
constitucionales al periodista, hay la ley de imprenta, y les da derechos donde puedan ejercer también deberes, ¿no? Y hasta el momento no existe en el diario nacional de que hayan perseguido a algún periodista o algún hasta los empresarios, a los dueños de los medios de comunicación, a nadie. Sí, vamos a perseguir a los que hacen trata y tráfico, porque hay amigos, hay amigas que han desaparecido o que incurran en el financiamiento del terrorismo o en el financiamiento de la subversión del pueblo, ¿no? Y eso tenemos familia. Y de todo corazón les digo de que evidentemente voy a poner todos mis oficios para que pueda ser una ley que se socialice, y yo una vez más pedirles que nos ayuden. Ustedes ustedes son la bisagra de la sociedad en su conjunto para que podamos llegar con una información eficaz y transparente. Bien, diputado Ramiro Venegas, le agradecemos la gentileza y los minutos que nos ha brindado acá en Radio Compañera. Que tenga buenos días. El agradecido soy yo. Un saludo y un abrazo. Esas fueron las palabras de la viceministra de Transparencia Institucional y también del diputado Ramiro Venegas, los dos afines al movimiento al socialismo, quienes manifiestan que quieren aclarar que la norma establece que debemos declarar el origen de los recursos en tanto estos sean montos elevados. Una vez hecha la declaración, no pasa absolutamente nada más. La operación se volverá sospechosa cuando la persona no tiene una justificación del dinero y así podría ser investigado, detalló la viceministra de Transparencia Institucional en referencia al proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas. Mientras que el diputado del Movimiento al Socialismo, Ramiro Venegas, sostenía que es un proyecto de ley que se debe aprobar sí o sí y que después se comprometen a discutir en detalle cada punto de esta norma. ¿Qué opinan ustedes frente a las palabras de los representantes del movimiento al socialismo? Por un lado, una viceministra y por el otro, un diputado del movimiento al socialismo, quienes de todas formas tratan de justificar que este proyecto de ley se debe aprobar sí o sí. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de qué opinan ustedes, qué creen que pase con este proyecto de ley. Se quedará en suspenso, el gobierno peleará para que se apruebe, las movilizaciones continuarán. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.